Vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Esta información fue tomada del libro La inclusión es tarea de todas y todos, tomo 1, documento anexo, estadística 911, detección inicial. Bueno, el trastorno del espectro autista, o conocido también como TEA, es provocado por alteraciones en el sistema nervioso central y no se conoce la causa exacta hasta el momento. Puede afectar el funcionamiento y la participación a diferentes niveles, desde leve hasta severo. Anteriormente se conceptualizaba como trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, trastorno desintegrativo infantil y trastorno Asperger. Son un conjunto de posibilidades como un espectro en que las personas son altamente heterogéneas y aún con el mismo diagnóstico pueden variar sus características externas dependiendo del nivel de afectación en su desarrollo social, comunicación, emocional, flexibilidad, simbolización o discapacidad intelectual. Es decir, cada persona con TEA puede tener diferentes maneras de comunicarse, interactuar, participar y aprender. Podemos encontrar desde los casos más severos hasta aquellos que apenas aparecen identificadas las alteraciones, o bien personas con doble excepcionalidad, TEA y aptitud sobresaliente. Ahora bien, ¿cuáles son los indicadores que ayudan en su detección? Se divide en dos. Uno de ellos son las alteraciones en la comunicación social e interacción social en diversos contextos. Aquí, bueno, ha de estar, o estos indicadores han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que se enfrentan a barreras para el aprendizaje y la participación en los diferentes contextos. El primer indicador sería que pueden tener dificultades al estar en contacto con los demás para mirar y comprender miradas, es decir, hay dificultad en el contacto visual. También para emplear y entender expresiones faciales, gestos, diferentes tonos de voz, entre otros. Muchos niños y niñas no comparten de manera espontánea sus intereses con sus padres ni buscan consuelo, pero bueno, por lo general no se interesan por otros niños y niñas de su edad, y cuando lo hacen les resulta difícil lograr hacer esas amistades o conservar a sus amigos y amigas. Existe también dificultad en el lenguaje expresivo, es decir, el lenguaje oral, y receptivo, es la comprensión de mensajes. Aquí también hay una presencia de un desarrollo tardío del lenguaje o inexistente, y no compensan esta falta de lenguaje utilizando otros medios de comunicación no verbal. Es decir, también hay dificultades para iniciar y mantener un diálogo. Entre los que presentan lenguaje oral, bueno, esas dificultades del lenguaje oral evidencian grandes variaciones. Una parte de ellos utiliza solo palabras aisladas, otros emplean un amplio repertorio de palabras y hablan correctamente, pero repiten frases hechas o los que otros han dicho, independientemente de la situación. Un grupo más reducido dispone de un lenguaje oral adecuado, o bueno, un lenguaje oral adecuadamente desarrollado y espontáneo, y suele dar una, en general, bueno, suelen dar una interpretación literal a lo que se dice. Bueno, otro de los indicadores son los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos. Es bien importante, en dos o más, si presenta uno, no significa eso, pero por eso hay que tomar en cuenta la valoración de alguien especialista en esto. Bueno, entre estos indicadores están los movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos, lo que le llaman las estereotipias. Aquí están algunos ejemplitos, miren, los movimientos que tienen, el que estén alineando juguetes, o cambio de lugar de los objetos, la ecolalia, o repetir frases de manera inmediata o diferida, frases propias pero con un significado personal. En cuanto a la insistencia en la monotonía, que también pudiera estar presente,
hay excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento, ya sea verbal y no verbal. Por ejemplo, cuando se presenta mucha angustia frente a cambios pequeños o dificultades con los cambios, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidades de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día. Otro indicador son los intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y foco de interés. Hay un fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivos en cuanto a esto. Hay hipersensibilidad o hiposensibilidad a los estímulos sensoriales o intereses inhabitual o fascinación sensorial por aspectos sensoriales de su entorno. ¿Qué quiere decir? Bueno, que puede haber hiper o hiposensibilidad a nivel auditivo, bueno, en este caso sería auditiva, olfativa, gustativa, visual, táctil, vestibular, en cuanto al equilibrio, y propioceptiva. Esta información, si quieres un poquito más detalles, en este libro que te mencioné, puedes ir viendo cuáles son cada uno de los indicadores de esta hipersensibilidad o hiposensibilidad. Están en la página 61 del libro y te puede ayudar un poquito más en caso de que tengas duda de algo o quieras aprender más de este tema. Ahora bien, vamos al diagnóstico. Es muy importante esta parte. El diagnóstico o determinación de la condición debe de realizarse de manera interdisciplinaria, aunque puede realizarse por un profesional con experiencia y conocimiento del TEA. No cualquiera puede hacer este diagnóstico. Es importante que tú busques esa ayuda de una institución especializada para esto, en área de psicología, neurología, neuropediatría, paidopsiquiatría, psicogenetista o entre otros. Y puede llevarlo a cabo basándose en los criterios del manual de diagnóstico, el DSM-5. Pero sí es bien importante, ¿sí? Puedes apoyarte para saber o tener una idea de esa condición si no cuentas todavía con un diagnóstico. Puedes apoyarte, del apéndice de detección para canalización de la institución. Está en estos libros que te estoy mencionando, pero es importante que lo haga la canalización a una institución especializada para su diagnóstico oficial. Aquí, mira, te presento una parte de ese apéndice de diagnóstico que vas a poder encontrar ahí. Trae 36 indicadores. En la parte superior, en este caso, dice que es el apéndice 12, trastorno del espectro autista. Ahí te dice qué es lo que vas a hacer y cómo se utiliza, cómo lo puedes valorar para poder tener un diagnóstico inicial. Más no es un diagnóstico oficial, hay que recordarlo. Nosotros no damos un diagnóstico. Tenemos que canalizar a la institución especializada o a un especialista en este tema. Bueno, hablamos ahorita, devolviéndome a esta diapositiva, sobre las características, ¿sí? Hablábamos de esta variación de características externas dependiendo de su nivel de afectación, que sería el desarrollo social, la comunicación, en el aspecto emocional, la flexibilidad, la simbolización y la discapacidad intelectual. Para poder atenderlo, bueno, obviamente es una atención muy específica para trastorno del espectro autista, pero dentro de este libro, bueno, de estos dos libros que te estoy recomendando, vas a poder encontrar muchas sugerencias. De hecho, vas a poder encontrarlo de manera aislada. Por ejemplo, en caso de comunicación, hay un apartado específico para el lenguaje, pero hay una parte donde tú vas a poder encontrarlo de manera bien específica en el libro 2, que en este caso es La inclusión es tarea de todas y todos, pero volumen 2. Ahí habla de la evaluación psicopedagógica y la propuesta educativa específica. Para poder encontrar estas sugerencias, para poder atenderlo de acuerdo a las necesidades del alumno, ya como hablamos ahorita, bueno, puede ser o muy comprometido, o sea, bueno, en este caso sería severo o puede ser un caso leve. Puedes encontrar esta información en la página 44, 45 y 56. Te recuerdo cuál es. Es el libro 2, La inclusión es tarea de todas y todos, en el volumen 2, Evaluación psicopedagógica, propuesta educativa específica,
páginas 44, 45 y 56. Aquí vas a poder encontrar sugerencias a nivel escuela, a nivel aula y también a nivel familia. Si lo quieres leer, te invito a leerlo, si no, en la diapositiva. Bueno, aquí mismo en este video, a continuación te voy a dar lectura a esa parte y ya tú decides si lo lees directamente en estas páginas o continúas con el video. Bien, espero que te sirva esta información. Vamos a dar seguimiento a esta información que se está dando. Cualquier duda, si en algo te podemos ayudar, bueno, háznosla saber y te apoyamos en la medida de nuestras posibilidades. Espero realmente que te sea de muy utilidad, te lo repito. Hasta luego, ¿eh? En este libro, La inclusión es tarea de todas y todos. En el tomo 2 van a poder encontrar estas sugerencias. Vienen de cada una de los problemas que nos podemos encontrar en el aula. Pueden ser desde discapacidad intelectual, problemas de motricidad, discapacidad múltiple, lenguaje, conducta, pero en este caso nos vamos a enfocar en este cuadro que es el trastorno del espectro autista. En la primera columna van a poder encontrar en general qué capacidades, habilidades, actitudes y o conocimientos necesita desarrollar o aprender la alumna o el alumno. Aquí en esta parte ustedes van a poder encontrar esos indicadores que ustedes detectaron. Por ejemplo, si necesitan en cuanto a la interacción social, si ustedes detectaron la necesidad de desarrollar interés hacia las otras personas y el contacto social. Bueno, ya sabemos que hay diferentes grados y diferentes niveles o diferentes necesidades de acuerdo a ese espectro que nos mencionábamos, que se mencionó en un inicio. Entonces, aquí ustedes van a poder encontrar ese aspecto. ¿Qué necesita aprender? Bueno, a relacionarse de forma correcta y efectiva, con los demás en diferentes situaciones y contextos, a reconocer y comunicar las emociones y pensamientos propios, así como comprender la de los demás, habilidades para el juego, el trabajo cooperativo y las amistades. Respecto al aprendizaje, la participación y la comunicación, habilidades de comunicación funcionales para la vida. Un código comunicativo verbal y no verbal que sea funcional con finalidad interactiva y puede ser a través de imágenes, dibujos, fotografías, señas naturales o convencionales, entre otros. Iniciar y mantener intercambios conversacionales, un sistema de lectura y escritura convencional y o alternativo o aumentativo. En cuanto a la inflexibilidad mental y comportamental, bueno, aquí qué necesidades hay, ambientes sencillos que faciliten una percepción y comprensión adecuada de los mismos, habilidades y estrategias de control del entorno y de autocontrol de emociones y de estímulos sensoriales. Hablábamos ahorita de la hipersensibilidad o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno, como es la hiposensibilidad o fascinación sensorial, también lo hablamos anteriormente. También está la necesidad de descentrar la atención de unos pocos estímulos y alcanzar atención conjunta con otros, es decir, intereses en común con sus compañeras y compañeros. Aprender habilidades de adaptación y respuestas alternativas a situaciones nuevas y parcialmente novedosas, así como ampliar las actividades que realiza, así como los intereses que posee. Estos son, en esta columna vas a poder encontrar cuáles son las capacidades, habilidades, actitudes y o conocimientos que requiere el alumno o alumna si tiene un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y a veces nada más nos quedamos con eso, pero no sabemos qué hacer, y este libro te va a poder ayudar a hacer tus ajustes razonables tanto en la escuela, como está en esta columna, como en el aula, en este caso pues entre docentes o sus propias compañeras y compañeros y el espacio. Y en la última columna, bueno, ¿qué necesita la familia? En este caso yo te recomendaría que lo leyeras a mayor detenimiento, pero aquí te voy a dar cuando menos los de la escuela, que están en la segunda columna. ¿Qué necesita la escuela? Bueno, pues que construya agendas con las actividades a realizar en el día,
elabore tableros de comunicación. Durante, de esto de preferencia que no sea solamente con el lenguaje escrito. Durante el recreo se oferten juegos, actividades para el desarrollo de juego funcional. Lo importante que es el recreo, aunque esté en un aula, bueno, se tiene que involucrar toda la escuela. En su ruta de mejora, o en este caso el programa escolar de mejora continua, como actualmente se le llama, hay que incluir el desarrollo de programas de habilidades sociales. Hay que promover la ubicación cerca de los docentes, señalizar la escuela con pictogramas sobre la funcionalidad de los espacios. Y por último, en las instalaciones de los baños o lavabos, incluir la secuencia de imágenes paso a paso de los hábitos de higiene y salud. Esto también obviamente se puede hacer dentro del aula, dependiendo cada uno de los contextos. Aquí en la tercera columna vas a poder encontrar qué se necesita en el aula. En la primera parte, bueno, qué necesita el docente, que es proporcionar instrucciones claras, concretas, sencillas, brindar la secuencia de actividades a realizar con imágenes, organizar el salón, utilizar materiales visuales, es muy importante, adaptar exámenes incluyendo imágenes, opción múltiple, entre otros. Bueno, sabemos que en preescolar no se da mucho, pero si llegas a poner alguna hoja gráfica, bueno, sería importante tomar en cuenta esta sugerencia. Proporcione el horario de clases de manera visual de cada una de las actividades de la jornada escolar que le ayuden al alumno o alumna a ubicarse en el día. ¿Qué se espera de él durante el día y qué puede esperar de la clase de él durante el día? Es muy importante aquí que lo preveas y quede establecido él como una rutina. Y esto le va a servir obviamente a todos tus alumnos. Ubique al alumno o alumna en un lugar del aula en el que se pueda participar lo más posible en la dinámica de grupo, cerca del docente y compañeros que sean buenos modelos de comportamiento y por los cuales el estudiante haya demostrado cierto acercamiento. Procura que sea alguien que realmente demuestre empatía. Ellos, como lo vimos anteriormente, es difícil que puedan hacer ese contacto social, pero si muestran cierta empatía por alguien, bueno, ayúdalo a que se acerque y esa persona lo pueda ayudar de igual manera. Identifica si existe alguna situación sensorial para modificar. Hablábamos ahorita de varias alteraciones sensoriales. Bueno, aquí también tenemos algunas sugerencias. En cuanto a la auditiva, colocar materiales que ayuden a disminuir el ruido, como sillas y mesas con tapas de caucho en las patas. Requiere tapones para los oídos, también pudiera ser otra opción. En cuanto a una situación sensorial visual, bueno, aquí la importancia de la iluminación natural sin lámparas, o también se pueden utilizar lentes. En cuanto a la olfativa, bueno, evitar el uso de perfumes, incluso de aromatizantes en el aula o limpiadores con olor fuerte, entre otros. También en caso de existir alguna situación de percepción táctil, aquí pues se puede modificar la textura de las hojas de trabajo o modifica también las actividades, que sería lo ideal. Acuérdate que tenemos que hacer una variedad o una gama diversa para al momento de aplicar las actividades o al momento de hacer la planeación y luego aplicar estas actividades dentro del aula. Ajustar la metodología e incluir técnicas de modificación de conducta. Recuerda que ellos siguen patrones y a veces les es difícil salirse de ellos y pueden tener alguna dificultad de conducta, y es importante esto, ajustar la metodología e incluir técnicas de modificación de conducta. Realizar ajustes razonables de acceso a los materiales escritos, elaborar cambios en el tipo y tamaño de letra, variación tanto del color o del grosor de las grafías, enmarcar con color más grueso y o relieve para centrar la atención en los elementos importantes, incorporar gráficos, elementos del sistema alternativo o aumentativo de la comunicación para poder explicar. Puedes hacer uso de esquemas o dibujos. Al mismo tiempo puedes eliminar imágenes irrelevantes, aquellas que, bueno, o sea, se ven bonitas pero no le van a servir de nada y lo único que van a hacer es confundirlas, o puede ser un distractor para que ayuden a la comprensión del texto si es que estás trabajando con un nivel avanzado de lectoescritura. Utilizar sistema alternativo o aumentativo de la comunicación, que lo mencionó anteriormente. Utilizar el sistema alternativo, aquí no. Por otra parte, en el contenido pueden llevarse a cabo cambios gramaticales, sintácticos, ajustar el nivel de la alumna o alumno, sustituyendo algunos términos por sinónimos,
es necesario explicar el significado. En este caso, bueno, aquí lo menciona que es entre paréntesis, es cuando ya tienen acceso a la lectoescritura, pero en preescolar es importante que expliques un poco más, porque recuerda que ellos tienden a tomarlo de manera muy literal y una explicación les pudiera ayudar. Ayudarlos en este caso, siendo preescolar, no sería a seccionar o escribir nuevas frases, pero sí puedes ayudarlo con su lenguaje y su comunicación en general. Utilizar dibujos o láminas de las normas que están en proceso de adquirir, las cuales deben ser ubicadas en un tablero o escritorio, y de preferencia que se utilicen pictogramas. Láminas con expresiones emocionales les ayudaría bastante, con diferentes expresiones que pueden estar en un cartel, tarjetas. Aquí también lo menciona que es llavero o billetera. Bueno, en tu aula lo puedes poner de manera que esté de manera accesible para todos, para que tanto el alumno o alumna los pueda utilizar cuando lo necesite. Elaboración de una carpeta de argollas donde se recopilen ilustraciones, conceptos y mapas conceptuales, en donde el alumno o el alumno pueda remitir o pasar o repasar o fortalecer, en este caso que haga un reaprendizaje de los conocimientos que está adquiriendo, en este caso, bueno, del nuevo vocabulario o de los temas que están abordando dentro del aula, de sus deseos o necesidades. Ya por último, cuando no sabes qué es lo que le vas a poder o cómo vas a poder hacer que la familia te apoye, bueno, aquí tienes algunas sugerencias también. Ya estas ya no las voy a leer, pero tómalas en cuenta para cuando requieras hacer alguna sugerencia a la familia o cómo te pueden ayudar de acuerdo a lo que tú necesites, las características de la familia, las características del niño en específico, de acuerdo a tu entorno. Recuerda que tenemos que contextualizar. Entonces, esta es una parte de la que te puedes auxiliar. Hay otra parte, estas son ajustes, si te fijas, a la escuela, al aula en sí, cómo va a ser la intervención, pero vamos a irnos a otra página de este mismo libro, es la página 56, y aquí habla de lo que, otro tipo de ajustes que pudieras hacer. Aquí en la primera columna, igual, ¿qué necesita adquirir o aprender a desarrollar o modificar la escuela? Entonces vamos a irlo leyendo uno por uno. Se necesita interés por aplicar las estrategias sugeridas, se necesita clarificar las expectativas de docentes. A veces nosotros no nos interesa o creemos que no va a funcionar, más que no nos interese, tenemos nuestras expectativas también muy bajas y necesitamos realmente interesarnos en estas estrategias. El conocimiento de los apoyos específicos que debe recibir la alumna o el alumno, si es posible recibir capacitación sobre el TEA, en este caso, es un acercamiento hacia este trastorno del espectro autista, ahorita actualmente más conocido como TEA. La organización del material, la utilización de materiales de acuerdo a su competencia actual y lo requerido en el aula. Es importante esa organización para poder tener una mejor intervención. En cuanto a qué se necesita adquirir, aprender, desarrollar o modificarse en el contexto áulico, bueno, aquí hablamos hablas en este caso sobre el conocimiento sobre la condición de sus alumnos. En este caso ya ahorita, estamos ahorita que es 9 de noviembre, ya está terminado el diagnóstico. Se supone que ya conocemos más a los alumnos y estamos a punto de iniciar el primer corte de evaluación. Esto es muy importante, conocer sobre la condición del alumnado. ¿Qué puedes hacer? Que esto es lo que nos va a ayudar a poder hacer los ajustes que requerimos. En cuanto al conocimiento sobre los apoyos específicos que debe recibir al alumno o a la alumna, en este caso, ¿cuáles son esos apoyos? Que ya lo vimos anteriormente. Recibir la capacitación sobre el TEA cuando sea posible, si no, este libro te va a poder ayudar. Ahorita aquí es un fragmento solamente, pero puedes tener acceso a mayor bibliografía para poder tener esa capacitación, o en este caso esta actualización más que capacitación. Los docentes permanezcan en el aula y evitar salir. Es muy importante siempre estar al pendiente de ellos. Favorecer la comunicación asertiva entre la familia y en este caso la educación. Conocimiento en torno a los ajustes razonables a los elementos del currículum. Recordemos que los ajustes razonables tienen que ser en varios factores, no solamente, por ejemplo, en infraestructura, sino también podemos hacer ajustes razonables al currículum, también
a la intervención. Entonces, tomemos en cuenta esto. Utilización de mayor material concreto y visual. De preferencia, bueno, aquí siendo preescolar, yo sé que lo utilizamos poco las hojas gráficas, pero aquí como mayor sugerencia todavía es utilizar este material concreto y visual, propiciarse de experiencias de interacción social, elaborar ajustes razonables a los elementos del currículum. Es importante que estos ajustes den respuesta a las necesidades específicas de acuerdo a la condición y necesidad de cada uno de los alumnos, en este caso con TEA. Recuerda que no es lo mismo si ya tuviste un niño con este trastorno el ciclo escolar pasado, a el niño va a tener características totalmente diferentes, y esos ajustes pues hay que tomarlos en cuenta y hay que plasmarlos sobre todo en tu planeación para que no pasen desapercibidos. Los ajustes razonables de acceso, lo que hablaba ahorita, que no nada más es un tipo de ajuste. Aquí habla sobre el aula, el mobiliario, los materiales, la organización del material y la utilización de agendas. Ya hablaba ahorita anteriormente de esa necesidad de las agendas. En cuanto a qué se necesita adquirir, aprender, desarrollar o modificar en el contexto familiar, bueno, aquí te sugiero que lo leas después con detenimiento. Te recuerdo que cada familia es diferente, entonces léelo, toma en cuenta lo que tú necesites de acuerdo a las sugerencias también que requieras hacerle, pero aquí está lo que necesita la familia, ¿sí? Te permitirá hacer hasta cierto punto hasta una evaluación de lo que has hecho y lo que no, qué ha hecho la familia y qué no, y qué les pudiera sugerir. Entonces, esto te lo puedo dejar, bueno, está en la página, me llevo abajito, es en la página 56 de este libro. Igual lo vas a poder encontrar en el site de la zona. Entonces, para que identifiques la portada, creo que botón no es, para que identifiques la portada, mira, es esta. Esta es la de el tomo 2, que es donde vienen esto que te acabo de leer. Si quieres conocer un poquito más o si tienes otra dificultad, bueno, te recomiendo este libro. Aquí viene, por ejemplo, el apéndice de que te puede ayudar para canalizar ese niño o esa niña, y esta es la portada para que los ubiques. Espero que este material te sirva y vamos a ir dando seguimiento y proporcionándote un poquito más de material que te pueda ayudar dentro del aula y en el contexto escolar en general, pero también sugerencias para que tú tengas un poquito más de confianza en poder atender este tipo de trastornos.